¿Qué onda, bandita? El día de hoy vamos a platicar desde cuándo México es México. Yo digo que es desde que se instauró el Imperio Mexicano. Ya, para mí desde que apareció la Virgen de Guadalupe. Hay varias respuestas. Sí, son muy importantes las suyas, pero está la histórica, pues la simbólica, y también creo que se empieza con el uso que hacen los gobiernos desde el siglo XX a la fecha de todo este discurso, tanto histórico como prehispánico, ¿no? Para, digamos, conformar una idea de nación. O sea que el asunto va desde todo lo que estuvo antes, toda la riqueza que nos fue conformando junto con los españoles, desde que se hizo un gobierno y desde todas estas ideas que forman México, que han sacado por ahí gobiernos y todo lo demás. Quédense con nosotros aquí en Métrica Radio, que vamos a hablar de eso después de esta rolita, y seguimos en Métrica Radio. Sonando desde la Ciudad de México, ellos son Titán, nos presentan Space Chemo, y tú sigues en Métrica Radio. Métrica. Vamos a seguirle, mi cielo. Pues vamos a estar aquí platicando el día de hoy con nuestros queridos amigos César y Carlo, que vienen de la EAM. ¿Ahora sí lo dije bien? Sí, bien, Es que bien. lo estuvimos ensayando, banda, ustedes no saben, ya tenemos aquí como 2 horas. 2 horas. Sí. No se crean, pero están con nosotros de la EAM y que ellos mismos se presenten y nos platiquen qué hacen ahí en la escuela. Bueno, yo soy profesor de la carrera de Arqueología de la EAM, que es la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Me dedico al estudio de la prehistoria. Estoy en un proyecto actualmente estudiando la prehistoria en Chihuahua. Órale, interesante, gracias. ¿Y tú, mi César? No, igual también estoy en la Academia de Arqueología de la escuela. Actualmente estoy estudiando los gobiernos indígenas novohispanos y también doy unas clases ahí en la escuela. Y pues aquí venimos a la orden para ver de qué queremos platicar el día de hoy. Pues vamos a platicar de precisamente desde cuándo México es México, ¿no? Y hay varios puntos de vista que vamos a ir desarrollando. Yo les propongo que empecemos, bueno, vamos a empezar por el institucional. México es México desde una vez que se hizo un imperio que se llamó el Imperio Mexicano, según tengo entendido. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Según la historia. Pues sí, la historia es clara cuando se firma ese tratado de, pues una vez vencidos los conquistadores, y bueno, más que los conquistadores, ya los virreinatos, ¿no?, que estaban instaurados, pues después de esta guerra de independencia se supone que empieza pues México, pero como un imperio, ¿no? Sí, no, pues recordemos que es el 22 de mayo de 1822 cuando Iturbide entra triunfante. Y pues mucha gente no sabe que la primera forma de gobierno que tuvo el país como México independiente, pues fue un imperio que abarcaba desde Centroamérica hasta los actuales estados de Texas, California, y es algo que pues de manera oficial pues tenemos que reconocer, aunque bueno, también muchos se llevan como que el origen de México pues muy atrás. Quizás hasta la fundación de Tenochtitlan, ¿no? Hasta más lejos. ahorita vamos para allá, espérate. No me adelantas mucho, mi César. Oye, pero entonces este momento histórico en el que entra Iturbide con un ejército en el que se alía con diferentes caudillos en esta guerra de independencia, porque fueron muchas guerras de independencia, no fue nada más una y todos eran compas, ¿no? O sea, al principio Iturbide ni siquiera era parte del movimiento, de los movimientos independentistas, ¿no? Pero podríamos decir que entonces esa es una de las formas en que empezó a ser México, no es la forma, sino una de ellas, nada más. Pues yo creo que como Estado-Nación tenemos que entender que México es un Estado-Nación y que la Constitución que actualmente nos rige a todos, pues es la que va, podemos decir que a surgir la predecesora de la Constitución que nos rige de 1917, pues va a surgir desde 1824, tiene de sus primeros orígenes estas constituciones que le van a dar, ¿no? Que fueron retomadas, obviamente la de 1917 es radical con respecto a las anteriores, pero toma muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, para mí México a nivel institucional, como Estado de Derecho, sí podría decirse que surge, no con Iturbide, yo diría que un poquito más adelante, porque
Iturbide ni le dio tiempo, ¿no? Estuvo poco tiempo al frente de la silla, ahora sí que de la silla del águila. Oye, ¿y esos Méxicos previos o esos reinos previos al surgimiento ya del imperio, cómo lo...? ¿Te refieres a la época virreinal o novohispana? Bueno, no olvidemos que antes de lo que podemos llamar México independiente, pues éramos un virreinato de España, del Imperio Español. El virreinato más importante era la Nueva España, pero había digamos que, más bien había reinos que estaban sujetos, bueno, es que es un poquito más complejo, porque la sede del poder en ese momento era la audiencia y el virrey, y la audiencia principal estaba en la Nueva España, pero estaban los reinos de, por ejemplo, la Nueva Vizcaya, como es donde actualmente nos encontramos, tenía un territorio mucho más grande, pero incluía al estado actual de Chihuahua, el reino de Nuevo León, que igual era más grande que lo que actualmente es Nuevo León, el estado. Pero entonces eso va a ser esa amalgama de naciones, de reinos, es lo que va a dar origen a México como país, y por eso somos tan diversos y por eso tenemos tantas diferencias, como que aquí rifa la tortilla de harina, ¿no? En los burritos, y ya hasta me regañaron. ¿Por qué? Porque dije, taco montado, imagínate. No, fui un sacrílego. Andas muy mal, hermano. Ando muy mal. Oye, bueno, esta otra idea de cómo surge México, la idea de los símbolos. A ver, mi Carlos, échate. Sí, pues pensemos en un símbolo que todos reconocemos, que es la Virgen de Guadalupe, ¿no? La Virgen de Guadalupe, pues un poco trascendiendo las creencias de las personas, pues sí fue pues no propiamente un invento, pero sí implementaron cierto tipo de características que tenían los patrones mesoamericanos, en este caso una virgen prehispánica que era adorada como diosa en el Cerro del Tepeyac, y pues se va a convertir en el estandarte católico de la Tonantzin, sí, la Virgen de Guadalupe. Y si te pones a pensar, la Virgen de Guadalupe pues está desde Chiapas hasta Estados Unidos, todos nuestros hermanos que viven en estados principalmente donde hay población mexicana, claro. ¿no? Pero, por ejemplo, en Chihuahua tenemos el Santuario de Guadalupe, y el 12 se celebra muy parecido a la villa. Entonces, creo que algo que nos hace mexicanos a todos sería este símbolo de la Virgen de Guadalupe, ¿no? César lo mencionaba ahorita, que hasta, o sea, recordamos a Hidalgo y recordamos la independencia y recordamos a la Virgen. Oye, pero bueno, también es importante hacer una acotación, que no es porque seamos creyentes de la Virgen, ¿no? Porque quizás luego dirán, no, pues es que no, yo no creo, por eso no comparto. Estos mochos se treparon ahí. Se subieron los mochos. No, pero aunque no seas creyente, sabes que Dios es la Virgen. O sea, yo decía de broma, es que nadie en México, si le preguntas cuándo es el festejo de la Virgen, se va a quedar callado. Sí, claro. Es muy poco probable. Recuerden que está actualmente el Guadalupe Reyes, ¿no? Guadalupe Reyes. Claro. El Guadalupe profano. Son festividades semiprofanas, ¿no? Sí, ya casi tienen cierto grado de sacralidad, ¿no? Dirían acá los antropólogos de esa escuela. Sí, hasta lo celebra uno con puro vino consagrado. Sí, claro. No cualquiera. Claro. Pero es muy importante, digamos, el fenómeno de la Virgen, porque pues va a distinguir cierto tipo de población en México, pues que en alguna disputa van a ir a rezar, a llorar a la Virgen de Guadalupe, cuando los españoles van a tener su propia Virgen, que es la Virgen de los Remedios, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de un pueblo, de una nación que se está formando y que posteriormente va a ser la que se va a independizar, pues entre comillas, de esta parte española, ¿no? Por lo menos de la corona. Claro. Y mira, ahí tienen razón los que se remontan más atrás, porque si recordamos es en 1531, el 12 de diciembre, por supuesto. ¿Sí me acuerdo? Sí, lo traes claro. Soy mexicano, aunque no crea en la Virgen, me acuerdo cuando la celebran, ¿no? Entonces, ese día, en esa fecha, es cuando podríamos decir que es cuando surge México. Si nos viéramos desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, hasta cierto punto,
tienen razón los que dicen que México va más atrás de lo que sería pues el ascenso de Iturbide y su llegada al poder, ¿no? Oye, y entonces el asunto del escudo, que es una representación mexica totalmente, fue porque ellos eran los que estaban en el centro. O sea, porque fue con los que más les tocó, con los nahuas, de los pueblos nahuas, con quien más les tocó convivir a los españoles y donde más se formó el macizo del país que es México. No sé si tú quieres contestar. No, tú. Pues bueno, yo a mi parecer es algo más allá de eso. Es que primero el escudo, lo que forma parte del escudo nacional, pues está conformado de dos grandes símbolos a su interior: el águila y a lo que nosotros le llamamos el nopal, pero que no es el nopal, es un tipo de nopal que en náhuatl se llama tenochtli, que es un nopal que da tunas rojas que son grandes y hasta inclusive de Tezosomoc, un cronista, Alvarado Tezosomoc, dice que eran las tunas rojas y duras. Entonces ese va a ser un símbolo que aparece por primera vez. Hay una escultura que se encontró en el palacio, en el ala, creo que norte o sur, no recuerdo bien, pero en el palacio, en una esquina del Palacio Nacional, en 1929, si no mal recuerdo, y fue analizada por caso. Se llama el Tenochtli de la Garra Sagrada, y ahí aparece por primera vez estas dos grandes figuras que le dan origen al símbolo que pues aparece hasta, no digo en la sopa, pero sí en la camisa de la selección mexicana. Híjole. No, o sea... Vamos a empezar otra vez. ¿Okay? No, pero para que vean, es que a veces no sabemos qué tan arraigado tenemos el símbolo, porque creo que algo también muy importante, aunque estamos en un estado que no celebra el fútbol, pero ahora en el Mundial yo voy a ver muchos televisores prendidos, ¿no? Para ver a la selección, ¿no? Aunque no te celebres tanto el fútbol. Porque la selección mexicana también es parte de inclusive vean en Estados Unidos, mencionaban los paisanos, Carlos, ¿no? O sea, ellos celebran, o sea, ¿por qué todos los partidos los hacen en Estados Unidos? Sí. Pues vámonos al otro punto, que es ya después de los símbolos, las ideas, ¿no? Sí, pues es muy importante también reconocer que pues los diferentes gobiernos que hemos tenido durante el siglo XX y siglo XXI pues han utilizado todo el conocimiento que tenemos tanto de la colonia como también de la época prehispánica, y este nacionalismo que empieza a principios del siglo XX pues va a resaltar los valores indígenas y pues principalmente la cultura mexica, ¿no? Es por eso que pues, imagínense, todavía en estos 500 años, que ahora que celebramos los 500 años, conmemoramos con templos mexicas y no olmecas, y entonces sí va a haber digamos una preferencia por cierto tipo de culturas, precisamente porque, como dices, Caso fue uno de los que se encargó pues es uno de los grandes estudiosos de la mitología mexica, pero pues todos estos gobiernos de alguna u otra forma han utilizado este conocimiento tanto para agruparnos como también para separarnos, ¿no? Entonces, pues es un uso ideológico que pues indudablemente es parte del conocimiento que se produce y que cada quien lo utiliza como para llevar agua a su molino, ¿no? Sí, pues sí, se saca provecho políticamente de repente. En este caso, pues en México, que representa un sector de la población, pues va a ser ideológicamente diferente pues a las ideas que están detrás de otro discurso, ¿no? Sobre todo ahorita que estamos como divididos por muchas cosas de cuestiones políticas, pues se recurre mucho a estas. Mencionaba lo de la palabra pueblo, ¿no? Pueblo, claro, que es pueblo, pues sí. Pero antes de pueblo, rápidamente quisiera nada más complementar la intervención anterior, sí. Que un poquito mencionabas de por qué. Recuérdame nada más la última pregunta que me hiciste, se me olvidó. Entonces, bueno, pasemos mejor a la parte de pueblo, a ver si ahorita me acuerdo, porque quería complementarte, sentí que no te respondí bien la pregunta anterior, pero me quedé con la idea de pueblo. Bueno, en la época colonial, en el ámbito jurídico, pueblo era sinónimo de asentamiento indígena. Entonces, claro, o sea, cuando uno se refiere a pueblo y se remite al ordenamiento jurídico del viejo régimen, que es como le llamamos al viejo anterior del independiente, al México anterior, ¿no? Del independiente, ¿no? Que ese antiguo régimen, que muchos precisamente de los que actualmente vitorean, por ejemplo, pues esta parte más, no tanto indígena, no tanto del pueblo, sino más citadina, que es más hispana, más europeizada, ¿no?
Más progresista. A su parecer, ¿no? No necesariamente porque el otro no lo sea, pero entonces sí divide un poco esta idea de los Méxicos, ¿no? O sea, porque recordemos, ¿no? O sea, somos varios Méxicos, pero a la vez estamos cohesionados por diferentes símbolos. Y algo muy importante es eso, que justo un poquito regresando nada más para lo del escudo nacional, es este origen prehispánico, porque ya me acordé de lo que te quería comentar, ¿por qué usted utilizó lo mexica? Porque era lo más esplendoroso, porque era lo más avanzado de ese momento, porque el pasado prehispánico, ¿cuál vas a agarrar? El más esplendoroso que estaba vigente en ese momento. Y de ahí el escudo nacional, de lo más esplendoroso de ese pasado que va a incluir al pueblo. Oye, pues está muy, muy interesante porque al final de cuentas yo soy un poco fan de que no seamos, de que estuviéramos más separados administrativamente. Me gusta un poquito más esa idea porque de repente siento que es muy grande México y que no se coordina bien, ¿no? Claro. Pero ahorita platicando con ustedes me parece bien importante que estas figuras, estos símbolos ya nos hacen uno como con personas, o sea, ya trascendieron su origen y ya trascendieron el espacio de donde nacieron, porque ya nos hacen uno con nuestros hermanos que están en el norte, en Estados Unidos, nos hacen uno con gente de Centroamérica, y a final de cuentas pues debemos de aprender a aportarnos mejor, ¿no? Para hacer una mejor sociedad. Aquí nos vamos a ir de radio, muchas gracias, pero esta pregunta yo la voy a desarrollar un poquito más aquí con mis compas, y los que estén en redes sociales ya la van a poder ver, los que no pues ya nos vemos al ratito. ¿Debería México ser varios Méxicos o no? Yo no creo que sea buena idea por el momento histórico que estamos viviendo, en el sentido de que pues hay guerra tanto comercial como bélica, se están redefiniendo las geopolíticamente las regiones. Actualmente no nos conviene ser un México dividido en regiones, porque lamentablemente estamos pues inmersos en esta situación geopolítica que es muy delicada, porque pues es una desaceleración de la economía. Las redes de suministros están cambiando, se están volviendo más locales, ya la globalización parece que como que está en y afloja, pero en la parte práctica pues necesitamos más bien enfocarnos en ser un estado, o no más que un estado, un país unido, ¿no? Porque vienen los embates de la guerra, porque ya entramos a la guerra. Sí, ¿no? Está prendido. Entonces, a mí me parece que esta idea a lo mejor en otro contexto podría ser viable, pero en ese momento no. ¿Y tú, mi César, qué opinas? No, pues un poquito esta idea del Estado sí es importante, porque creo que somos, como dices, ¿no? Culturalmente tenemos muchas diferencias, y la única manera de ponernos de acuerdo es como con esta unión a nivel, ¿cómo llamarlo? O sea, tenemos ¿qué nos conviene? ¿Cómo se manejan actualmente las diferentes naciones? Pues con el modelo de Estado-Nación, nos guste o no. Entonces, en estos momentos, como dice Carlos, o sea, que están tan álgidos, que son tan turbulentos, donde tenemos incertidumbre de ese botón rojo que ni siquiera voy a mencionar, ¿no? O sea, ¿y quién va a apretarlo primero? Porque hay varios que tienen ese botón. Claro. Y tenemos esa incertidumbre. Tenemos que manejarnos como es, ¿no? ¿Qué es lo que se maneja mundialmente Estado-Nación? Pues tenemos que ser un Estado-Nación fuerte para poder sobrevivir, ¿no? Nos tocó estar cerca de la potencia que ahorita está en decadencia, que es Estados Unidos, que está perdiendo territorio con otras potencias, ¿no? Y como dice, hay un reordenamiento a nivel global, ¿no? Y bueno, y a tu pregunta, nada más quería continuar la idea de Carlos, de si nos conviene dividirnos, pues no nos conviene, porque no somos autosuficientes. Cada una de las partes que integran este México diverso no es autosuficiente por sí mismo. Dependemos unos del agua, otros de los minerales, o sea, de la parte agrícola, ¿no? O sea, aquí Chihuahua, pues porque es maravillosa, es bendecida, ¿no? Que tiene lugares como Cuauhtémoc tan fértiles, ¿no? Pero está rodeada de desierto, no olvidemos también. Entonces, creo que ahorita nos conviene, inclusive nos convendría también ampliar nuestros horizontes, ¿no? Incluir a nuestros hermanos que están lejos del país, ¿no? Digo, los más cercanos, todos tenemos familiares en Estados Unidos, sí, claro. Quizás no en primer grado, pero en segundo, en tercer grado les juro que tienen un primo. Sí, o sea, 56 millones, algo debe de haber.
quizás no todos, pero una gran cantidad de personas. Entonces, a tu pregunta te respondería no, al contrario, creo que necesitamos estar más unidos que nunca. Yo creo que próximamente al final nos vamos a terminar haciendo un solo país, pero en el bloque del norte, ¿no? Pues yo no sé, yo suspendo el juicio. Yo siento que la cosa va por allá, por esta misma pérdida de poder de Estados Unidos, ¿no? Que tiene que cuidar todavía más sus fronteras. Es que, pues eso, lo que está pasando en Estados Unidos tiene muchas dimensiones. Y pues por un lado está fortaleciendo ciertos sectores en México, pero por otro lado pues también nos está minando, ¿no? Por ejemplo, lo del crimen organizado, yo sé que no era el tema de hoy, pero tiene que ver precisamente con problemas de la nación, ¿no? Entre más se llegue en la decadencia ya, más drogas van a necesitar, ¿no? Alguna vez platicábamos con César eso, y pues evidentemente la violencia va a subir aquí. Sí, y el negociazo se va a poner cada vez. Entonces necesitamos contrarrestar. ¿Sabes yo qué opino en lo personal? Como que ver a los Méxicos como que en estos 3 momentos que mencionamos, entre estas 3 fases, como mencionamos, ¿no? La parte histórica, quizás México, como dices, a la larga se balcaniza, ¿no? La parte oficial, ¿no? Haya varios estados-nación, o que no, inclusive Estados Unidos, pues ya ves que está el California Exit, como le llaman, ¿no? Que es Calfax, algo así tiene un nombre, pero bueno, alusión al Brexit. Entonces que se separe California, puede inclusive volverse un país, pero creo que también manejémonos con la parte más antigua que nos une, que independientemente qué estado-nación seamos, ¿no? A cuál pertenezcamos, que tengamos esta pues cuestión de que venimos del mismo origen, ¿no? Y que quizás oficialmente tengamos diferentes constituciones, sistemas de gobierno, pero que pues somos hermanos, pues, como siempre ha sido, o sea, somos naciones hermanas, ¿no? Claro. ¿No? Desde mucho antes de que fuéramos un México independiente. Y hermanos con el sur también. Sí, pues fuimos incluso, como decíamos, un solo imperio antes. Bueno, se nos acabó el tiempo ahora sí. Muchas gracias a la bandita. Gracias, Carlos. Gracias, César. No olviden ver nuestra página de Facebook de la escuela. ¿Cómo puede es? servir? Así, tal cual, EAM. Arqueología EAM. Arqueología EAM, la nuestra, pero la de la escuela en general también es EAM. A ver, déjame ver. EAHNM. Órale. Para que, .com, así si ponen esas siglas en Facebook y en Facebook y aparece la página oficial y ponen la misma sigla, ponen arqueología, le aumentan la palabra y ahí estamos. Y vayan a estudiar, no sean como yo que rajé. O vayan si tienen alguna duda del pasado, pues acérquense, aunque no estudien ahí, con gusto los atendemos. Qué chido, muchas gracias por eso. Y pues aquí vamos a tener próximamente otra vez a César y a Carlos para seguir hablando de historia, arqueología y todos estos temas que tienen que ver con el pasado para entender el presente y tener un mejor futuro. Nos vemos, muchas gracias. Esto fue Métrica Radio. Esta vez desde mi playlist algo chill para cerrar a gusto, te quedas con Terror y Cactus, su rola Tambor del Monte. Esto fue Métrica Radio.